Finalmente, luego de mucho tiempo, en medio de una serie de conflictos, de exigencias por parte del gobierno del presidente Arce, el Senado, esta jornada en una sesión, aprobó un crédito de 75 millones de dólares para desastres naturales de la Corporación Andina de Fomento. Vamos a escuchar este informe por parte del presidente del Senado, dando a conocer esta aprobación de este crédito por la importancia de desastres y adquisiciones de divisas, que es parte de la necesidad que tiene en estos momentos el país. En horas de la tarde, finalmente, reiteramos, se aprobó este crédito internacional. Colegas senadoras y senadores, que estén de acuerdo con el artículo único en su estación en detalle, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existen más de 2/3 de lo presidente. Queda aprobado el artículo único en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, queda sancionada la presente ley y se remite al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Hoy hemos aprobado el proyecto de ley de gestión de riesgos y emergencia climática de 75 millones de dólares, básicamente por la importancia y la prioridad que significa en este momento por los desastres naturales, inundaciones, pero también por la importancia que significa de adquirir las divisas o los dólares que en este momento aqueja a la población boliviana. Con esta aprobación de los 75 millones de dólares de hoy, sumaría a 251 millones de dólares. Vamos a tener que convertir en casa de cambios al Banco Central de Bolivia. El gobierno nos ha planteado, nos ha señalado de que necesitamos créditos para que los dólares ingresen al Banco Central y del Banco Central puedan disponerse para los respectivos proyectos que tiene fin cada proyecto de ley en materia de crédito en moneda boliviana. Nosotros hemos aprobado más de 35 proyectos de ley, con esto 36 en materia de crédito, que asciende cerca a 4.000 millones de dólares, de los cuales hoy los ministros han corroborado de que la ejecución está más o menos fluctuando en un 50%, lo que significa que han desembolsado o liberado poco más de 2.000 millones de dólares. Y los 2.000 millones de dólares estarían, si vale el término, durmiendo en caja banco de las fuentes financieras. No, pero nada de fácil en el Senado, ¿no? La senadora Andrea Barrientos arremetió contra los ministros y les ha increpado que allí ya se han aprobado 889 millones en créditos en gestiones pasadas y el gobierno solo ha ejecutado el 3%, que representan como 27 millones, por lo cual dijo que el problema radica en la ejecución de proyectos que realiza el gobierno. Me parte el alma ver la crisis del país por falta de criterio e insistir en un modelo económico que ha caducado. El país está en crisis por su culpa, le dijo la senadora Andrea Barrientos a los ministros. En 2024 se han aprobado 8 contratos de préstamo por parte del órgano legislativo que suman un total de 889 millones. Sin embargo, al cierre de diciembre del año 2024, solamente se han desembolsado 27 millones de dólares. Para que tengamos claro, de 889 millones se han desembolsado solamente 27 millones, 3%. ¿Por qué? Por falta de ejecución del órgano ejecutivo. Por lo tanto, la enorme campaña de desprestigio y ataque permanente a esta Asamblea, sobre todo a este Senado, no tiene sentido, porque quien carga la responsabilidad del desastre en el que está este país son ustedes dos y el órgano ejecutivo. Créanme, yo no tengo nada personal contra ustedes dos, pero me parte el alma ver la crisis profunda en la que nos han metido por su falta de criterio, por no ser autocríticos, por negarse al diálogo e insistir en un modelo que ha caducado y que no le hace nada bien al país. El país hoy está en crisis por su culpa. Asuman la responsabilidad y denle medidas claras y efectivas, no medidas
que no sirven para nada más que un presidente hablando a las 8 de la noche sin respuestas. Medidas de verdad para que podamos salir de esta crisis y la gente pueda garantizar una economía estable para sus familias. Parte el senador Rejas, que es de la línea Evista, dijo que no se puede vivir todo el tiempo de aplausos y guirnaldas. Dijo que el gobierno no explicó dónde han ido los como 4.000 millones de dólares que ya les han aprobado en créditos, y hasta ahora el gobierno no puede explicar dónde han ido a parar. No solamente de aplausos y de flores uno puede vivir todo el tiempo. Yo creo que también necesitamos hacer estas observaciones, pero también la fiscalización de los recursos que manejan. Tengo entendido que hay más de 4 millones de dólares que se ha prestado del presupuesto general del Estado para el Tesoro General de la Nación. Esa plata de libre disponibilidad, no sabemos en qué se está gastando, en qué se está manejando. Pero tampoco hay inyección para los pequeños y medianos empresarios. Si hoy pequeños empresarios se están yendo del país, no están invirtiendo porque no hay seguridad jurídica en el país. Los están correteando, los están investigando. Y creo que realmente estamos yendo de mal en peor. Otro que cuestionó a los ministros que asistieron a tratar de convencer a los senadores de aprobar ese crédito fue el senador de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, Santiago Ticona, quien les increpó a los ministros dónde están, les dijo, los 33.000 millones en deuda interna y deuda externa. ¿A qué tiene miedo el gobierno? ¿Por qué no explicas? Durante un año no vinieron al Senado y ahora vienen corriendo a que les aprobemos más créditos, les dijo. Señor ministro, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué desde el 8 de marzo del 2024 su persona no quiere venir a informar los destinos de los más de 33.000 millones de dólares por concepto de deuda interna y externa? ¿Por qué le tiene miedo a la población? ¿Qué están ocultando? ¿Qué se está ocultando, señor ministro? Más de un año que su persona no viene a responder. Siempre está en diferentes situaciones. Puede ser una vez, ya 2 veces, pero es más de un año, señor ministro, que usted no viene a responder. Y por eso le hemos dicho este lechero, para que se acuerde que usted tiene una obligación constitucional, legal, de responderle al pueblo boliviano dónde están los más de 33 millones de dólares. Porque esa deuda interna y externa no la va a pagar usted, ni su gobierno, ni siquiera el señor Arce, ni siquiera Evo Morales. Porque esta es la cantidad de dinero que en estos casi 20 años ustedes como deuda interna y externa han administrado. Y el pueblo boliviano tiene derecho a saber dónde está. Si se lo ha administrado de forma correcta, si no se lo ha destinado a otro tipo de situaciones. Hay repercusiones porque el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, destacó esta aprobación del crédito que, según la información que él maneja, es de desembolso inmediato, 75 millones de dólares que van a permitir utilizar divisas de inmediato que pueden ayudar a solucionar este problema o ayudar por lo menos en algo a paliar lo que está pasando con esta crisis por falta de combustible, porque no existe dólares para comprar tanto diésel como gasolina. Vamos a escuchar a Cusicanqui dando a conocer que este crédito aprobado por el Senado esta jornada es de desembolso inmediato. Esos recursos van a ir principalmente orientados a los municipios que son la primera línea que atienden las emergencias, son la primera línea que atienden a las familias damnificadas. Una vez que pueda ser aprobado aquí en la Cámara de Senadores, posteriormente promulgada, va a estar en condiciones de poder solicitarse el desembolso. Y ese desembolso, como dice también el contrato, tendrá que ser utilizado en el marco de las cláusulas del contrato, porque no podemos alejarnos y apartarnos, porque
uno solicita el desembolso, tiene que demostrar también la buena utilización, porque no es que nos financian o nos dan los recursos los organismos financieros y se olvidan. Hay que demostrarle a los financiadores que se está haciendo una buena utilización de los recursos y que se está cumpliendo el contrato de préstamo. Llega en moneda extranjera, en dólares. Ingresa al Banco Central de Bolivia y el Banco Central de Bolivia desembolsa a los ejecutores en moneda nacional, es decir, en bolivianos, para poder ejecutar el proyecto para el cual ha sido contratado el financiamiento externo. El segundo paso o el segundo momento es cuando los dólares se quedan en el Banco Central. ¿Para qué sirven? El ministro lo ha señalado. Sirven para poder fortalecer las reservas internacionales en primera instancia, pero en segundo momento sirve para cumplir las obligaciones con el exterior que tiene la economía boliviana. Y las obligaciones son de diferente índole. Las obligaciones son el servicio de la deuda externa, también las importaciones de todo tipo. Es así como funciona el financiamiento externo, es así como desde hace varios años atrás ha funcionado y funciona. Una vez aprobado este crédito de 75 millones de dólares en el Senado, la senadora evista Gladys Alarcón espera de que a partir de mañana ya se acaben las filas en los surtidores de este país. Espera de que una vez ya aprobado con estos dólares esta divisa, el gobierno, tal como lo pedía y denunciaba obstaculización en el Senado, ahora demuestre de que con estas divisas puede paliar, puede dejar sin efecto las largas filas que existen aún en los surtidores. Hay que darle ese mensaje al pueblo boliviano de que tanto que el gobierno ha posicionado, que es la Asamblea y la Cámara de Senadores, la que por culpa de no aprobar créditos hay el desabastecimiento de combustible, yo voy a aprobar este crédito y así como lo ha dicho la ministra, así como lo ha dicho el presidente de YPFB, quiero ver mañana que no haya filas en los surtidores. Quiero ver que el gobierno le dé respuestas al país, porque si vamos a aprobar este crédito y ellos se han comprometido que si aprobamos este crédito, se va a solucionar con una varita mágica los problemas del país. Mañana no debe haber filas ya en los surtidores. Mañana debe normalizarse todo, porque supuestamente la culpa era de nosotros. En un par de días, presidente, y yo quisiera pedirle que le demos ya ese par de días y en la otra semana, cuando tengamos sesión, le convoquemos al ministro a este pleno de la Cámara de Senadores para que nos muestre la transferencia del desembolso que ha hecho los financiadores en este crédito. Ante las dudas que plantean los senadores evistas, opositores del manejo de estos recursos aprobados o estos créditos externos, el ministro Montenegro, el ministro de Economía, dijo de que no hay posibilidad de desviar estos recursos a otros proyectos. Las divisas aprobadas de los créditos externos van directamente al Banco Central de Bolivia. Hay una especie de cambio para utilizar estas divisas en compra de combustible, en pago de deuda externa, y los proyectos para los cuales están destinados los créditos se transfieren directamente en bolivianos. Vamos a escuchar la explicación del ministro de Economía en el Senado ante las dudas, los cuestionamientos de cómo se van a utilizar estos créditos internacionales. Van a ir a los municipios. Eso tiene que quedar totalmente claro. Y no se va a poder desviar ni un solo boliviano de estos créditos a la compra de otra cosa que no sea la ejecución de todos estos proyectos, porque así está establecido en una matriz y CAF no va a reconocer ningún gasto que no sea destinado a eso como elegible. Entonces, nosotros como gobierno nacional, la responsabilidad es aplicar todos estos recursos a los municipios según la matriz que se ha evaluado y le ha evaluado CAF también, ¿no? Entonces, queda claro que no hay margen de desvío de recursos. Lo que se tiene que entender es que todo crédito que llega al país por un multilateral llega en moneda extranjera.
Y el pago es también en moneda extranjera. Cuando llegue moneda extranjera al Banco Central, las divisas quedan en el Banco Central y el equivalente de esas divisas en moneda nacional es para los proyectos. Por lo tanto, con esas divisas el Banco Central puede acumular reservas, puede hacer pago del servicio de la deuda externa o el uso de importaciones que requiera el Estado Plurinacional de Bolivia. Esa es la dinámica por lo cual cuando se transforma en esas divisas en bolivianos, eso sí va a los proyectos y van a ir a todos los municipios. Y en caso contrario uno desvíe, CAF nunca te va a aceptar como un gasto elegible, ¿no? Entonces queda claro aquello. Esta sesión en la Cámara de Senadores, donde se aprobó este crédito externo de la Corporación Andina de Fomento de 75 millones de dólares, no pasaron desapercibidos algunos incidentes que se dieron, principalmente entre el senador Evista y Hilarión Mamani, con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. Vamos a escuchar cómo el senador Evista se mofó, se burló del apellido del ministro de Planificación. Escuchemos porque no lo llamó correctamente, ¿no? Y fue parte de un reclamo, de un momento de incidente que se registró en la sesión de Cámara de Senadores. Saludar a todos los hermanos presentes y por supuesto saludar también a los dos ministros, al hermano Cusicanqui y al hermano Montenegro. Quiero transmitirle mi molestia y mi rechazo a una referencia a mi apellido que en tono burlón, despectivo, discriminatorio y hasta racista ha hecho uno de los senadores. Yo soy Sergio Cusicanqui, senador. Así que ahí le transmito, presidente, ese reclamo y esa molestia que genera, porque creo que lo principal es tener escenario de respeto y diálogo. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, de visión de país, pero siempre tiene que prevalecer el respeto ante todo. Cusicanqui había sido, ¿no? No es Cusicanqui, ¿no? Una silabita. Pero si usted está molestándose, ni modo. Bueno, está sin tu derecho, dice que es discriminación, que le ha dicho. Bueno, si me equivoco, yo me disculpo, pero sí que también, como están acostumbrados a procesar, a meter a la cana, a los dirigentes, todo, hágalo, no hay problema eso. Está en su derecho. Bueno, fue un incidente que no pasó desapercibido en Cámara de Senadores esta jornada dentro de la aprobación de este crédito externo de la Corporación Andina de Fomento, que es uno de los cerca de 16 que pide el gobierno para que puedan viabilizar la gestión económica, el uso de divisas y que hay mucha expectativa por lo que va a pasar porque hay muchos problemas en la economía del país, la falta de combustible, la falta de dólares, hay problemas y filas para buscar gas. Vamos a ver esta convocatoria que ha realizado el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, para aprobar este jueves un nuevo crédito externo. Es una convocatoria para aprobar un crédito de 100 millones de dólares que está pidiendo el Ejecutivo, que está estancado en la Asamblea desde hace mucho tiempo y que es un crédito otorgado por la Embajada del Japón destinado a poder paliar lo que se gastó en el COVID-19, en la pandemia, y que ahora, a través de esta convocatoria para sesión, este jueves 20 de marzo a las 14 horas, en horas de la tarde, donde el gobierno, a través del presidente nato y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, está pidiendo de que se pueda tratar, se pueda abordar este tema y finalmente poder aprobar este crédito de 100 millones de dólares. Y sobre este crédito de 100 millones de dólares que está pidiendo el gobierno que se pueda aprobar, que se pueda tratar este día jueves en sesión de asamblea, vamos a escuchar a la senadora arcista Virginia Velasco, quien está pidiendo que por humanidad se pueda aprobar este crédito internacional. Yo creo que es importante. Mire, en 2020 sabíamos de que el tema de COVID-19 no solo era para 1 año ni para 2 años. Incluso el Organismo Mundial de Salud ha pronosticado de que podía durar los 5 años. Y yo eso
eso es un tema que tenemos que trabajar bastante y son las secuelas que han ido dejando a todos los bolivianos y a las bolivianas. Y eso creo que es un trabajo del órgano ejecutivo desde el Ministerio de Salud, pero también no hay que dejar de lado que viene de manera integral con tema de los desastres, el tema de los incendios y otros que ha sufrido nuestro país. Entonces, en ese contexto, tendría que aprobarse este proyecto de ley en la Asamblea convocada por el vicepresidente, por humanidad, por necesidad, por las demandas que urge de la población boliviana. Debemos dejar de lado el color político y los apetitos personales, porque no podemos confundir con tema social el tema político. Hoy en día que la población está clamando el tema de canasta familiar, que hay que ajustar, que hay que trabajar bastante, el tema de diésel, gasolina, que es también un tema tan importante que debemos trabajar, que están haciendo esfuerzos de diferentes sectores y por supuesto desde el gobierno central, pero también la Asamblea Legislativa tiene que acompañar para que estos recursos sean ejecutados de manera transparente, pero también sean aprobadas por unanimidad y de manera inmediata.